¿Qué pasaría si hoy tuvieras un encuentro con Dios? ¿Tendrías algo que ofrecerle? ¿O tendrías una deuda espiritual muy grande que pagar? Escúchame, para que juntos aprendamos a cómo evitar esa deuda y llegar a la vida eterna con amor. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Escucha a Adriana Cinta todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, hora del Centro de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola, bienvenidos al programa. Hoy hablaremos de las indulgencias y cómo ayudar a las almas del purgatorio. Tenemos como invitada a Marisol Solís, del Apostolado por las Almas del Purgatorio. Escríbenos al Purgatorio una manita. Únete a nuestro Facebook al Purgatorio una manita. Te recomiendo 2 sitios más de Facebook. Uno es el Devoto del Purgatorio y el otro es el de Benditas Ánimas del Purgatorio. Escucha nuestros programas anteriores en nuestro podcast a la hora que quieras. Tenemos 2 podcasts. En la página de Mundo Católico le das clic a TV On Demand. Luego, del listado, buscas Un Camino al Cielo sin pasar por el Purgatorio, donde se ven unas ánimas del Purgatorio, en un cuadrito naranja. Del lado izquierdo hay más de 30 programas que te van a encantar. Y en el cuadrito del lado derecho tiene todos los programas recientes con temas que te van a interesar. Pero bueno, amigos, queremos recordarles que aquí en Mundo Católico, en el teléfono 67250428, te podemos hacer tus programas. Podemos ir a tu evento, cubrírtelo con nuestras cámaras. Podemos grabarte el audio si quieres, hacer tu programa, llevarte todo tu apostolado, incluso todos los servicios digitales, como las páginas digitales o todo lo que serían las comunidades ahora que existen de Facebook y de Twitter y todo esto. Podemos nosotros administrar tu apostolado y ayudarte en todo lo que necesites. También podemos crear revistas electrónicas. Estamos a tus órdenes. Solo llámanos al 6725-0428. Te queremos invitar al congreso que va a haber de los cristianos perseguidos aquí en México el 2 de octubre de 9 a 6 de la tarde en el auditorio que está en el Museo Sumaya, en Cervantes Saavedra, número 303. El 2 de octubre, con entrada gratuita. Y también ese mismo día en la noche, a las 9 de la noche, vas a poder ir a hacer la adoración frente al Santísimo con el grupo Emanuel por este mismo concepto de los cristianos de la ayuda de los cristianos perseguidos, de la iglesia, a ayudar a la iglesia de los cristianos perseguidos. Ayuda a la iglesia que sufre. Solamente te tienes que inscribir a www.conloscristianosperseguidos.com. Y es todo lo que tienes que hacer. .mx. www.conloscristianosperseguidos.mx. Pero bueno, mira, nosotros tenemos muchos podcasts que te van a encantar y solamente tienes que estar aquí en nuestra página de Mundo Católico y buscar TV On Demand, buscar Un Camino al Cielo sin pasar por el Purgatorio y así escuchar nuestros programas anteriores. O simplemente estar en Mundo Católico y en el recuadro verde que dice podcast anteriores, buscar Un Camino al Cielo sin pasar por el Purgatorio. O algún otro programa que te pueda interesar. Tenemos ahí muchos podcasts que te van a encantar. Bienvenida al programa, Marisol. Gracias, muchas gracias por invitarme. Pues vamos a decir, porque mira, Dios es nuestro creador y nos creó para que lo conociéramos y lo amáramos y para que después de servirlo en esta tierra vayamos a gozar de nuestro Señor por toda la eternidad. El Concilio Vaticano II dice que la Iglesia, aleccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado para un destino feliz, situado mucho más allá de las fronteras de la miseria terrestre. Las indulgencias son una verdad dentro del dogma católico bajo la guía del Espíritu Santo.
La revelación pública y universal terminó con la ausencia de Cristo y la muerte de los apóstoles. Cristo prometió su asistencia hasta el fin del mundo. Jesucristo nos advierte que entremos por la puerta angosta, porque la puerta amplia conduce a la perdición. Si el hombre infringiera en materia grave la ley divina y no se arrepiente a tiempo de su pecado, perdería el cielo y se quedaría sin ver a Dios por toda la eternidad. Este es el riesgo que tenemos por el libre albedrío. Cuando pecamos, obtenemos una deuda con Dios. Si nos confesamos, se nos perdona el pecado, o sea, se nos quita la culpa, o sea, el pecado, pero queda una pena temporal que hay que reparar, aquí en la tierra o en el purgatorio. Hay algunas formas de hacerlo aquí en la tierra, que son las más convenientes, porque en el purgatorio es muy doloroso y muy tardado, porque un día en el purgatorio no se compara todo el sufrimiento que has tenido aquí en la tierra, ¿eh? Pero bueno, el hombre puede retrasar su entrada a ver a Dios, estar con Dios, como consecuencia de sus pecados veniales o por falta de purificación aquí en la tierra. Los pecados mortales o veniales, aún después de perdonados, dejan una huella en el alma que se tiene que lavar o reparar, que exige el pago de la deuda, llamada pena temporal, y necesariamente se tiene que saldar como condición previa antes de entrar al cielo. El lugar para purificar las penas se llama purgatorio, que es un lugar de terribles sufrimientos purificadores. Este lugar está contemplado en el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del numeral 1030. Se nos habla de la existencia del purgatorio. Hay un camino que puede abreviar o quitar esta pena que es de remisión anticipada, que puede ser a través de dos formas, ¿no? O sea, una podría ser, por ejemplo, con las indulgencias, pero otra que es muy interesante y que tú y yo podemos hacer todos los días y Marisol también, es a través de obras de penitencia. Esto es reparando nosotros lo que hemos hecho. Claro. ¿Cómo? Pues bueno, puede ser a través de podemos reparar con obras de penitencia, ofreciendo, por ejemplo, también misas, comuniones, limosnas, oraciones, penitencias, sufrimientos, enfermedades, tristezas, trabajos, malos ratos, humillaciones, obras de caridad, obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, buenas obras, aceptar las penas y sufrimientos de la vida o la muerte con amorosa penitencia, etc. La idea es que todo esto que acabamos de decir, tú lo ofrezcas. Tú cuando está empezando la misa digas, bueno, yo ofrezco esta misa que está empezando en reparación de mis pecados personales, de los pecados de mis familiares y antepasados, difuntos y por las almas del purgatorio. Por ejemplo, entonces tú allí estás empezando a reparar lo que tú hiciste, estás ayudando a tus familiares difuntos y a las almas del purgatorio. O puedes decir, bueno, ofrezco esta enfermedad por la que estoy pasando ahorita en reparación de mis pecados personales, por mis familiares difuntos y antepasados que están en el purgatorio y por las almas del purgatorio. Y así todo lo que hagas en el día es digno de ofrendar, lavar los trastes, lavar el coche, cambiar la llanta, ir al súper, al banco, ir a recoger a tus hijos, simplemente, por ejemplo, hacer la comida, la junta de trabajo, el acostarte tarde trabajando, el tenerte que levantar muy temprano para ir a trabajar, el bañarte con agua fría, el evitar comer algo que te gusta, el también quedarte callado o callada cuando alguien te está diciendo de cosas y tú no engancharte y no contestarle. Simplemente todo eso tú lo ofreces, ¿no? Dices, yo ofrezco el quedarme callado y no ser un neurótico y no contestar, o simplemente ofreces un rosario que vas a hacer, dices, yo ofrezco este rosario que voy a hacer en reparación de mis pecados por las almas del purgatorio y por mis familiares difuntos y antepasados que están en el purgatorio, por ejemplo. Esa es una de las formas, ¿verdad?, que nosotros lo podemos hacer. Pero bueno, otra forma
Y nosotros aquí en nuestros podcasts tenemos muchas formas que tú puedes aprender metiéndote a nuestros podcasts y oyéndolos. Pero otro es a través de las indulgencias, ¿verdad? Otra forma es a través de las indulgencias, ¿verdad? Porque bueno, tú dinos, Marisol, ¿cómo son las indulgencias? Y yo ahorita voy a comentar un poquito de historia de las indulgencias. Bueno, a mí me gusta comentar esto y porque fue en realidad la manera como yo lo entendí, ¿no? Como comentabas, cuando nosotros cometemos algún pecado, ya sea mortal o venial, pues es como tener o clavar un clavo en una madera, por ejemplo, teniendo como comparación que nuestra alma en el momento del bautismo pues fuera una tabla totalmente lisa, bien pulida, sin ninguna imperfección, pero pues a lo largo de la vida nosotros vamos clavándole ahí los clavitos y la confesión nos retira estos clavos, pero dejan una huella en el alma y eso se llama pena. Entonces, esa pena es la que tú comentabas, que tiene que ser reparada y puede ser reparada en esta vida a través de todo esto, de los sacrificios, de las oraciones, de toda la vida en general. O si nosotros morimos y estas penas, estos daños en esta madera no están reparados, pues entonces es donde en el purgatorio se reparan. Pero la indulgencia es un acto de misericordia de Jesús y al aplicar la indulgencia, ya sea al alma de uno mismo o a un alma del purgatorio, los méritos de Jesucristo, de su pasión y muerte, cubren totalmente todas las imperfecciones y esta tabla queda perfectamente lisa como en el momento del bautismo. Entonces, es importante no confundir la indulgencia plenaria con una acción como mágica, ¿no? O sustitutiva de la confesión, ya que para obtener el perdón de los pecados se necesita del sacramento. Pero la indulgencia nos sana, nos libera de la pena temporal de los pecados ya confesados. Wow, qué interesante lo que nos estás compartiendo, ¿no? Porque bueno, las primeras indulgencias consistían en la remisión extrasacramental ante Dios de la pena temporal. Esta doctrina sostenía que los méritos obtenidos por Cristo en su muerte en la cruz, a los que se unían los méritos de la Virgen María, los apóstoles, los mártires, los santos de Dios, vivos y difuntos, son un tesoro adquirido por Cristo para su cuerpo místico, que es la Iglesia, a quien se le confió para su administración, para que todos los que forman parte de la Iglesia se les pueda administrar. Es una forma, como tú nos decías, querida por Cristo, para que el pecador pueda satisfacer en vida la pena temporal de forma total o parcial. Se les han concedido indulgencias plenarias a los que ayudaron incluso a los cristianos, por ejemplo, a los cristianos españoles contra los moros, o a los cruzados que acudieron a la reconquista de Tierra Santa, ¿no? Por eso nosotros ahorita estábamos invitándolos al Congreso de los Cristianos Perseguidos del 2 de octubre aquí en México, ¿verdad? Que es gratis, precisamente pues para nosotros ir cooperando con los cristianos perseguidos ahorita, ¿verdad? Pero bueno, también existen indulgencias que se pueden aplicar como sufragios a los difuntos. ¿Y qué nos puedes decir tú de esto? Bueno, cualquier indulgencia plenaria o parcial, que son los dos tipos de indulgencias. La indulgencia parcial no libera totalmente a un alma de la pena, sino solo parcialmente, como su nombre lo dice. Y la indulgencia plenaria es la que repara totalmente las penas que el alma estaba pagando. Entonces, ambas son importantes y ambas se pueden aplicar o a uno mismo o a un alma del purgatorio. Pero pues claro que nuestro apostolado se trata de aplicar estas indulgencias por las almas del purgatorio. Claro. ¿Y cómo? Sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno,
Nosotros, este apostolado por las almas del purgatorio tiene como misión hermanarnos con la iglesia purgante, siendo conscientes que solo nosotros, la iglesia militante, podemos con nuestros méritos ayudar a las benditas almas del purgatorio. Fíjate, Adriana, que me empezó a mí pues la curiosidad quizá o el investigar un poquito acerca de qué eran las indulgencias, de cómo poder ayudar a las almas del purgatorio, y en lo que leía pues me pude dar cuenta que los hermanos separados no rezan por sus difuntos. Me apenó mucho, ¿no? Es algo muy penoso, pero los hermanos separados no creen en el purgatorio. Por tanto, ellos piensan que en el momento de la muerte o se salva o se condena. Entonces, nadie reza por esos difuntos, pues tampoco las otras religiones. Y entre nosotros los católicos, solamente los católicos en estado de gracia, pues son capaces de ganar méritos para poder ofrecerlas por las almas del purgatorio. Pero desgraciadamente no todos o no muchos de los católicos en gracia recuerdan las almas del purgatorio y su necesidad. Entonces se vuelve muchas almas necesitadas y pocos los que rezamos. Entonces, en ese afán de invitar a todos a rezar por las almas del purgatorio, también surge este apostolado, para que seamos pues cada vez más, ¿no? Claro, porque, bueno, finalmente, fíjate que Ana Catarina Emmerich, que es una gran santa de la iglesia, ella en tantas visiones que tuvo y revelaciones, vio miles de almas del purgatorio de los hermanos separados, precisamente, y de otras religiones, y ellas le decían, por favor, recen por nosotros, nuestros familiares nunca rezan por nosotros porque no creen en la existencia del purgatorio, y nosotros estamos atenidos a todas las oraciones de la iglesia, o sea, de los católicos, y a las oraciones que se hacen en cada misa por las almas del purgatorio. Entonces, fíjate la importancia de que ellos estaban confiando en nosotros, que sí creemos y que somos, porque esto es algo que es un dogma de fe, ¿verdad? Y ellos, sí, entonces todas esas almas le dijeron a Catalina que estaban esperanzadas a nosotros, a los devotos de las almas del purgatorio, ¿verdad? Así es. El mismo Cristo a Santa Faustina Kowalska en una visión le dice: hoy tráeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia, que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí, le dice Jesús, ¿no? Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en tu poder llevarles alivio. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrécelas en su nombre. O si conocieras los tormentos que ellas sufren, ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del Espíritu y saldarías las deudas que tienen con mi justicia. Esto lo escribe Santa Faustina en La Divina Misericordia en mi alma, y es la cita 1226. Fíjate qué hermoso. Y bueno, en realidad, ya ves que en el siglo XV al XVII hubo abusos con las indulgencias, cómo lucraban con las indulgencias, lo que ocasionó que Lutero, que era un fraile agustino, en 1517 clavó en la puerta colegiata de Todos los Santos 95 tesis contra las indulgencias. De aquí vino una gran rebelión con Lutero, y aunque luego quedó atrás todo esto, lo más importante es que él tenía muchas otras afirmaciones contra la iglesia que eran inadecuadas. Sí, así es. Yo creo que esos errores que quizá hasta nuestro tiempo como que queda el recuerdo o el mal gusto de esto que sucedió, ¿no? Pero pues no debe de ser así. Nosotros investigamos, es el mismo Jesús el que nos ofrece estas indulgencias, y como tú decías, todos los méritos de los santos, del Inmaculado Corazón de María, de Jesús, que están ahí como un baúl cerrado, porque poca gente va a abrir ese tesoro y a usarlo en favor de uno mismo y de las almas del purgatorio.
Claro, exactamente. Entonces, yo creo que es el momento en que retomemos esto de las indulgencias. Y bueno, pues yo en lo personal sí me puse a rezar 6 meses por mis familiares difuntos. Bueno, sigo rezando a la fecha, llevo muchos años, pero me puse 6 meses a ofrecer indulgencias plenarias y a ganarme una diaria, como tú ahorita nos vas a platicar, porque y me di cuenta que 6 meses yo iba diario, y bueno, hacía lo que nos piden las indulgencias, ¿verdad? Oía la misa, comulgaba, me confesaba una vez a la semana y hacía alguna de las condiciones que nos marca la Santa Iglesia, ¿no? Por ejemplo, rezar el rosario en comunidad, rezar el rosario frente al sagrario, o el Santísimo, hacer el Vía Crucis, por ejemplo, ¿no? O rezar o leer la Biblia media hora, o bueno, ahorita tú ya nos vas a platicar. Y bueno, y lo hacía todos los días yo, y luego pues, rezaba un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del Santo Papa, y bueno, nuestro Papa, y bueno, lo hice diario durante 6 meses, y yo empecé a notar que en mi familia todos empezaron a cambiar, todo empezó a mejorar, a todo el mundo se le mejoró el carácter, todo el mundo se volvió más cariñoso, más sutil, más suave. Yo dije, oye, pues qué maravilla. Entonces tenemos que invertir en rezar por las almas del purgatorio, por nuestros familiares difuntos, y vamos a notar unos cambios asombrosos en nuestra vida. Sí, así es. Yo siempre digo que este apostolado es un ganar-ganar. Todos ganamos. Y en realidad yo no sé quién gana más. Yo creo que depende a quién le preguntes, Adriana. Si le preguntáramos a un alma del purgatorio, seguro que diría que ella. Pero si le preguntamos al que hace la obra que merece indulgencia, seguro que vamos a ver que a nosotros. Entonces esto es así. Todos ganamos. Claro. Claro, porque bueno, ya ves que después de todo esto que sucedió con Lutero, que nos estaba atacando lo de las indulgencias, hubo una contrarreforma en el Concilio de Trento que inició en 1545, en la cual se aclararon los siguientes puntos. La Iglesia recibió de Cristo la potestad de conceder indulgencias. La Iglesia ha hecho uso de esa facultad desde tiempos muy antiguos. Ese uso debe ser conservado en la Iglesia y es de gran valor en la vida del pueblo cristiano. Las indulgencias deben otorgarse con medida y excluyendo todo género de lucro, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, ya en 1967, en la Constitución Apostólica Inde Gerentum, doctrina promulgada por Pablo VI, presenta a los católicos de una forma estructurada las indulgencias como tesoro de la Iglesia, como tú nos mencionabas, y en 1968, en acatamiento a lo promulgado por Pablo VI, se habla de estas concesiones de las indulgencias. Ya el 25 de enero de 1983, Juan Pablo II promulgó el nuevo Código de Derecho Canónico, en donde los cánones del 992 al 997 se habla de la disciplina que rige hoy las indulgencias. Si hablamos del cuerpo místico, el Hijo de Dios, Jesús, venció a la muerte con su muerte y resurrección, redimió al hombre y lo constituyó místicamente en su cuerpo, que es la Iglesia, que es Cristo. Y el Espíritu Santo vivifica este cuerpo, lo une, lo mueve comunicándole la misma vida de Cristo. De esta manera, la redención efectuada por Cristo y la compensación que le dio al pecado puede ser participada por los miembros del cuerpo místico, o sea, nosotros. El amor reparador de Jesús para rescatarnos para Dios con su propia sangre, el tesoro que el Salvador adquirió para su cuerpo místico. Este precio que Jesús pagó es el tesoro infinito e inagotable del precio que tiene ante Dios las expiaciones y méritos de Cristo, que se suman a los méritos de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, de todos los elegidos, que contiene, entre otras riquezas, la expiación y compensación abundante sobre el mundo. Ay, Marisol, pero tú dinos, por favor, ¿cómo se gana una indulgencia? ¿Cómo la podemos, se puede aplicar a nosotros o a un difunto? Pero ¿cómo se hace? Bueno, la verdad es muy sencilla. Yo creo que muchos de los que nos estarán oyendo seguramente que ya hacen estos requisitos para ganar una indulgencia plenaria, pero no lo saben o no lo tienen consciente o no lo tienen presente. Y uno de los requisitos para poder ganar una indulgencia plenaria es querer ganarla. Entonces es tenerla en la mente y en el corazón
para poder ganar esta indulgencia. Pero mira, te voy a comentar, hay indulgencias plenarias que se pueden ganar todos los días, como tú nos comentabas que así lo hiciste. Y estas son, por ejemplo, adoración al Santísimo Sacramento durante media hora, cuando menos puede ser más. El rezo del rosario en una iglesia o oratorio público o frente al Santísimo, o en familia, o en una comunidad religiosa, o en una asociación piadosa, o si nos ponemos nosotros de acuerdo con algún vecino, con algún familiar, con nuestros hijos, en fin. Y otra obra que merece indulgencia plenaria es la lectura de la Sagrada Escritura durante media hora cuando menos, o también el ejercicio del Vía Crucis frente a estaciones que están legítimamente erigidas, o sea, en una iglesia o en una capilla, pero frente a las estaciones del Vía Crucis. Ujú. Y también tenemos otras indulgencias plenarias que se pueden ganar en días fijos, y esas ya las pone la iglesia. Por ejemplo, tenemos en el día de Corpus Christi, con la recitación de algo que se llama el Tantum Ergo. Y también, por ejemplo, ahorita el 2 de agosto, en la visita de una iglesia de los franciscanos, porque fue una indulgencia plenaria que se le concedió a San Francisco de Asís y se llama la indulgencia de la conversión. O cuando se visita una iglesia o oratorio público, rezando por los difuntos. Y también hay indulgencias plenarias que se pueden ganar en días variables. Por ejemplo, cuando asistimos a una primera comunión, una misa de primera comunión merece indulgencia plenaria, pero tenemos que oírla con esa intención, como te comentaba, porque puede ser que nosotros vayamos a una primera comunión, oigamos la misa, pero no tenemos la intención y no la ganamos, pues se queda así, sin haberla ganado, ¿no? Y también, por ejemplo, en la primera misa de un sacerdote, que tanto el sacerdote como los asistentes a la primera misa pueden ganar la indulgencia plenaria. Y hay así otros días y otras acciones para ganar indulgencias plenarias también. Claro, además, por ejemplo, leer la Biblia media hora. Esa es otra de las condiciones, leer la Biblia media hora, ¿verdad? O también, por ejemplo, cuando vas a un bautismo, también eso te hace ganar la indulgencia, ¿verdad? Así es. No, perdón. Una primera comunión, Adriana. En el bautismo, aquí, lo que en mi librito donde estoy viendo, nada más es primera comunión, porque ya me han dicho que si un bautismo también, o la asistencia a la misa de un matrimonio, pero pues no está prescrito como que estos ganen, sino solo ganen la indulgencia plenaria, sino solo la misa de la primera comunión. Claro, o incluso... O la misa de, la que llamamos la cantamisa, la primera misa de un sacerdote. También. Claro, pero lo que sí también sí te la puedes ganar es visitando un cementerio los días del 1 al 8 de noviembre y rezando por los difuntos, aunque sea totalmente, mentalmente. Y sí, esta indulgencia sí la aplicas a las almas del purgatorio, ¿verdad? Sí, así es. Esta ahorita va a venir del 1 al 8. Ganamos indulgencia plenaria visitando un cementerio. Claro, así también, por ejemplo, cuando es la bendición del Papa, Urbi et Orbi, que puede ser impartida por radio, televisión, esa también nos ayuda a ganar ese tipo de indulgencia, ¿verdad? Sí, así es. Pues estas son indulgencias ya fijas por la iglesia, pero estas, las que promovemos en el apostolado, las almas del purgatorio, son las que podemos ganar todos los días, Adriana. Todos los días las podemos ganar, claro. Sí, porque la idea es que diario ganemos una indulgencia y saquemos diario un alma del purgatorio, ¿no? Pues sí, eso sería lo ideal. Pero cuando menos para pertenecer al apostolado, se pide una por semana mínimo. Una indulgencia, ganar una indulgencia plenaria, un alma del purgatorio,
mínimo una vez por semana. Oye, ¿y cómo O Ajá. indulgencias parciales que podemos ganar todos los días. Oye, ¿cómo pueden pertenecer al apostolado? Sí, para el apostolado ese es el requisito para pertenecer ¿Pero qué a él. hacen? ¿Te escriben? ¿O cómo te pueden contactar? Bueno, pues podría ser, por ejemplo, directo a mi correo electrónico, que es marisol-solís-trejo@hotmail.com. Ah, muy bien. Bueno, porque también es importante decir, ¿verdad? Que para ganar la indulgencia, ¿verdad? Pues realmente también hay que tener unas condiciones que son, pues, el tener un verdadero arrepentimiento, ¿no? Y Sí, pues, un rechazo al pecado, obviamente mortal y venial, pero total. Y tener una verdadera contrición de los pecados. Eso también es algo muy importante porque, pues, si uno lo pretende ganar y estando en estado de gracia, ¿no? Que era lo que nos decías. Y sí, bueno, en realidad, pues algunos de los requerimientos, ¿verdad? Por ejemplo, es, bueno, estar en comunión con la iglesia, que se esté bautizado, ¿no? Que estemos en estado de sí, gracia, ¿verdad? Tener la intención de lucrarla, como tú decías, y sí. cumplir con las obras prescritas, ¿verdad? Y bueno, Así y también, sobre todo, tener una verdadera contrición, o sea, un verdadero rechazo a no querer cometer ni pecados mortales ni veniales de ningún tipo, ¿no? Eso sí, tienes razón, es un desapego a todo el pecado. Claro que sabemos que pues cojeamos, ¿no? Y somos imperfectos y así nos quiere Dios, es lo bueno. Pero no debemos de ponernos en ocasión de pecado y rechazarlo, aunque lo cometamos, ¿no? O sea, pues caemos en pecados veniales. Dice la Biblia que el justo peca 7 veces al día, ¿no? Y yo creo que mucho más. Entonces, pero debemos de tener eso que tú dices, o sea, pues si se puede, horror, ¿no? Pero el desapego al pecado, aún al venial, aunque lo cometamos. Y también otro requerimiento es, como comentábamos, realizar la obra indulgenciada con la intención de aplicarlo a las almas del purgatorio. Estamos hablando del apostolado, ¿no? Sí. Confesarse, si fuera necesario, 8 días antes u 8 días después de haber realizado dicha obra. Pero aquí hay un apartadito en cuanto a que si nosotros vivimos habitualmente en estado de gracia, podemos confesarnos una vez al mes o una vez cada 15 días y es suficiente. No necesitamos confesarnos semanalmente. Ajá. Hasta hay otros, algunos referencias que dicen hasta 20 días antes o 20 días después, pero esto cuando se vive en gracia normalmente. Los 8 días son cuando, por ejemplo, nos confesamos cada 3 o 4 meses, o cuando si estuviéramos en pecado mortal, por ejemplo, y fuimos a hacer una visita a una basílica o alguna obra que merezca la indulgencia, pero pues es necesario no pasar mucho tiempo, hasta 8 días nos permiten, ¿no? Y la comunión sacramental, esta de preferencia es el mismo día que se realiza la obra indulgenciada, para que no se nos vaya olvidando. No es indispensable, pero es de preferencia. También se obtiene la indulgencia si se comulga, por ejemplo, 8 días antes u 8 días después. Pero, por ejemplo, si yo hago hoy mi obra indulgenciada y no pude comulgar sacramentalmente y voy mañana a comulgar sacramentalmente, ya mañana no puedo hacer otra obra indulgenciada. O sea, sí la puedo hacer, pero ya no me cuenta. Es por una obra, una comunión. ¿Sí me explico? Sí, sí, por ejemplo. Y Uh-huh. rezar por las intenciones del Papa. Un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria.
cuando menos, o alguna otra oración especial que sepamos por el Papa. Hay varias oraciones por el Papa que se pueden hacer. Y ya son estos 5 requisitos los que nos pide la Iglesia para poder ganar esta indulgencia plenaria. Entonces vamos a poner unos ejemplos, ¿no? Vamos a pensar, yo lo que hice es, iba a misa, bueno, evidentemente estaba en estado de gracia, iba a misa, comulgaba. Después iba en mi iglesia, que es el Inmaculado Corazón de María, me iba yo a cada cuadrito donde está el Vía Crucis, en cada estación, y yo en cada estación te puedes ir con tu librito del Vía Crucis, rezándolo, o puedes tú meditar esa estación y ponerte a reflexionar sobre lo que sucedió en esa estación, ¿no? Así es. Lo reflexionas, lo meditas, y te vas a la que sigue, lo reflexionas, lo meditas, o lees en el librito que lleves del Vía Crucis, y así te haces todas las estaciones. Y después pues ya me hincaba frente al sagrario y decía que bueno, que rezaba por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y después decía que bueno, que yo la intención de todo esto era lucrarla por algún familiar mío que estuviera en el purgatorio, por decir un ejemplo. A veces decía, bueno, pues yo la deseo lucrar por mi abuelita, por mi abuelito, en caso de que ya salió mi abuelita, por mi abuelito, en caso de que ya salió mi abuelito, por mi tía, en caso de que ya salió mi tía, pues mi tío. Pero bueno, en realidad, pues la misericordia de Dios es la que opera ahí, ¿no? Porque Él es el que decide en su justicia divina lo que él cómo lo va a aplicar, pero nosotros tenemos la intención total de ganarla, y de verdad el rechazo total al pecado mortal y venial, porque a veces uno piensa que pues hay situaciones en la vida, ¿no? En que uno dice, ay, no, pues ya yo gané tal cosa, hice tal cosa, pero en el fondo tú no tenías el rechazo. Si tú en el fondo no tienes el rechazo al pecado mortal y venial de corazón, y el arrepentimiento en el corazón, entonces, pues en realidad estarías faltando a ese requisito, ¿no? De acercarse con total rechazo venial o mortal, porque pues algún místico alguna vez, algún santo comentó que pues que a lo mejor en la Basílica de San Pedro en un día, no sé, 10,000 personas, quizá efectivamente solamente 2 tenían el verdadero contrición de los pecados y el verdadero rechazo al pecado mortal y venial. Entonces quizá de 10,000 solamente 2 lo ganarían. Entonces sí tener ese examen de conciencia y decir, de verdad no quiero pecar ni cometer ningún pecado mortal o venial, para que de verdad estemos cumpliendo con todas las condiciones prescritas para ganar las indulgencias, ¿verdad? Sí, claro que sí. Eso es muy importante, y yo creo que también el ir haciendo estas indulgencias y el estar con la mente y con el corazón procurando cumplir los requisitos nos va llevando a esta contrición de la que hablas, ¿no? También, como les decía, no solamente es bueno para las almas, sino para uno mismo, porque se va purificando cada vez, ¿no? En sus intenciones, en el amor a Dios y a las almas. Sí, no, y porque como tú decías, ¿no? Que ya ves que sería en el Código Canónico, en el numeral 994, pues ahí se dice muy bien que se puede aplicar tanto por los difuntos como para sí mismo, ¿no? Y sí, pues bueno, entonces en realidad este tesoro no lo conocemos, no lo aplicamos. Para ver, yo estaba haciendo un resumen, no estaba yo diciendo, bueno, entonces yo iba, comulgaba, escuchaba misa, comulgaba, hacía mi Vía Crucis, y después rezaba un Padre Nuestro, Ave María y un Gloria por el Papa, por las intenciones del Papa, y después pues decía que deseaba lucrarla por algún familiar mío que estuviera en el purgatorio, y de verdad trataba de tener la verdadera contrición de los pecados y de rechazar al pecado, y tenía la intención de no volver a pecar, pues por lo menos en ese momento y con todo el corazón, porque pues uno pues es un pecador, pero bueno, finalmente lo tenía. Pero bueno, vamos a pensar que otra persona podría acudir y entonces hacer lo mismo, ir a misa, comulgar, ¿verdad? Sí. Es hacer el rosario, por ejemplo, rezar el rosario ahí frente al sagrario, al Santísimo, y entonces rezar por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, Ave María y un Gloria, y entonces tener la intención de ganar la indulgencia por algún difunto,
y así decirlo. O en lugar de rezar el rosario, pues podría en dado caso estar ahí con una comunidad también, rezando el rosario, reunirse en familia, como tú decías, o con amigos, a rezar el rosario. Entonces iría a misa, comulgaría, vamos a pensar, rezaría por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, Memoria en Gloria, se iría a su casa, se reuniría con su familia, les diría vamos a rezar el rosario completo, eso sí, en familia. Sí, tiene que ser ese rosario completo. Y seguido. Y seguido. Si rezamos el rosario por abonos, no se cubre pues el requerimiento para ganar la indulgencia plenaria. Tiene que ser el rosario seguido. Ajá. Entonces, efectivamente, hacer rezar el rosario, bueno, los 5 misterios, ¿verdad? Seguido, sin interrupciones. Sí. Y pues completo, ¿no? O sea, señalando las estaciones de cada uno de los misterios, ¿verdad? Y como tú dices, en familia o en un oratorio o en una comunidad religiosa para ganar la indulgencia. Y el rosario completo, ¿no? Ese sería otro, por ejemplo. O alguien que, vamos a pensar que como tú dices, va a una primera comunión, pues va, escucha la misa, comulga. Obviamente todos lo estamos diciendo que estén en estado de gracia y que hayan tenido una confesión. Si viven en estado de gracia, como tú decías, por lo menos una confesión al mes. Si ya son personas que pues viven en estado de gracia. Si no, pues una confesión cada semana, ¿no? Pero vamos a pensar la confesión cada semana, la misa, la comunión y haber acudido a la primera comunión. A la misa completa de primera comunión y rezar por las intenciones del Papa. Un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, ¿no? Y un Gloria. Esa sería otra de las formas, ¿no? Otra de las formas, vamos a pensar, yo voy a misa, comulgo, estoy ya confesada, ¿no? Voy a misa, comulgo, rezo por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, Ave María y un Gloria. Me voy a mi casa, vamos a pensar que me tengo que ir a mi casa. Llego a mi casa y leo la Biblia, pues con devoción, media hora. La medito y la leo media hora. Y ya conseguí ganar una indulgencia y bueno, plenaria. Y tengo la intención de decir, bueno, yo quiero ganar la indulgencia plenaria hoy por un familiar difunto, por un alma del purgatorio, vamos a pensar. Entonces, esa podría ser otra forma. Ahora, fíjate que una vez yo le escribí al padre Loring, que en paz descanse. Sí. Porque él, él decía, él era muy devoto también de las almas y de todo esto, y de los moribundos. Sí. Entonces él decía que bueno, que finalmente tú también podías ganar la indulgencia si tú estabas parado en tu iglesia, donde estuvieran todos los cuadritos del Vía Crucis, y él comentaba, ¿no? Decía, mira, basta que tú te estés parado y vayas volteando a ver cada uno de los cuadritos y vayas reflexionando sobre cada una de las estaciones del Vía Cruz. Y vayas así imaginándote, vamos a pensar, no sé, yo lo que hacía era irme imaginando mentalmente cada una de las estaciones, ¿no? Por ejemplo, Jesús es condenado a muerte, entonces yo me imaginaba así a todos gritándole, diciéndole de cosas y cómo él estaba ahí, pues con la cabeza baja y todos le decían de cosas. Entonces, o sea, tú vas meditando cada una de las estaciones. Entonces él decía, tú te paras en tu iglesia, estás parado y basta con que vayas volteando a ver cada una de las estaciones o que reflexiones ahí sentado sobre cada una de las estaciones una a una con el corazón. Le decía él, basta esto para que tú ganes la indulgencia. Entonces yo muchas veces lo hacía caminando en todas las estaciones o lo hacía sentada desde mi lugar y iba meditando cada una de todos los cuadritos que estaban ahí en mi iglesia y él decía que era posible hacerlo. Entonces lo repetimos, ¿no? Pues voy a misa, comulgo, ya estoy confesada y me voy a cada uno de los cuadritos, vamos a pensar del Vía Crucis y voy meditando cada uno y me voy siguiendo al que sigue, al que sigue, al que sigue. Cuando termino Vía Crucis me hinco frente al sagrario, rezo por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, Ave María en Gloria y después pues digo, deseo ganar la indulgencia, por favor, si es posible que se aplique a mi abuelita fulana de tal. Si ella ya subió, que se aplique por mi abuelito perenganito, y si no por mi tía fulanita, o si no que se aplique por pues el alma más de mis familiares que esté más olvidada, o que se aplique por un alma del purgatorio, ¿no? Así es, tantas que seguro están esperando que nosotros pues nos acordemos, ¿no? Hay en el apostolado mucha gente le gusta ofrecer por el alma del purgatorio más olvidada. Y yo me imagino que son muchas las que están esperando ese alivio o quizá ese pues empujón, por así decirlo, ¿no? Para ya
poder salir del purgatorio. ¿Cuántas serán? Yo a veces cuando hago el rosario, Adriana, me gusta pensar en las almas del purgatorio y le digo a María Santísima que es como si se lo estuviera rezando algún alma del purgatorio que nunca, quizá por ser de otra religión o por ser un hermano separado o por haber muerto muy pequeñito, nunca rezaron ninguna Ave María. Y pues me imagino que quizá esas almas, si tuvieran voz, les gustaría rezar una Ave María a nuestra Madre. Y entonces le digo, bueno, yo voy a ser la voz de esas almas. Y entonces así rezo el rosario, pues dándole voz al alma que quisiera rezarle a nuestra Madre, que seguro que son muchas. Claro. Pero digo, eso no nada más es un comentario, ¿no? Igual, es igual el Santo Rosario como lo recemos. Incluso a veces nos da trabajo rezarlo porque no tenemos ganas, ¿no? No siempre, pues estamos en la mejor disposición, pero no importa la disposición, lo importante es que hagamos las obras de misericordia. Y también les quiero comentar, porque hay indulgencias parciales también, ¿no? Y estas son muy sencillitas y se pueden ganar no solamente diario, sino varias veces al día. Ay, sí. Por las almas del purgatorio. Una vez por la mañana o, por ejemplo, a la semana le digamos a Dios, o sea, es todo lo que voy a hacer hoy por las almas del purgatorio, ¿no? Ya no es necesario estarlo repitiendo cada vez. Claro. Pero, por ejemplo, hay obras que son tan sencillitas como acordarnos de Dios durante el día, ¿no? Como tú decías, sí, en el súper, manejando, yendo a buscar a los niños, y decimos, Jesús, Padre, ven Espíritu Santo, gracias Dios mío, lo que sea de esas intenciones que nos nazcan del corazón, eso ya gana una indulgencia parcial. También, por ejemplo, entregarse a sí mismo o entregar los propios bienes con espíritu de fe y ánimo misericordioso para servir a los hermanos que padecen necesidad, dar alguna limosna, por ejemplo, abstenerse de alguna cosa lícita con espíritu de penitencia. Bueno, tomar refresco, no comer algún postre, retardar el tomar agua, en fin, tantas incomodidades que podemos ir ofreciendo a lo largo del día. El ayuno. Y hay también oraciones que ganan indulgencias parciales, como el Ángelus, una comunión espiritual, el Credo, las letanías de la Virgen, el Magnificat, la oración de Ven Espíritu Santo, cualquier oración en honor de un santo. Por ejemplo, también hacer una señal de la cruz, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cualquier oración mental, incluso usar un objeto de piedad bendecido, también gana una indulgencia parcial. Leer la Sagrada Escritura por un ratito, si no fue media hora, no logramos la total, pero sí la tenemos parcial, ¿no? Participar en algún retiro, en fin, tenemos un tesoro aquí. Es un tesoro, ¿no? Para aplicarlo por las almas del purgatorio. Y sí, eso que decías, ¿no? O la asistencia a ejercicios espirituales al menos durante 3 días completos. Ese también es igual haciendo lo mismo, ¿no? Asistiendo a los ejercicios espirituales al menos 3 días completos en estado de gracia. Indulgencia plenaria. Sí, no, pero ese no lo habíamos dicho para las indulgencias plenaria, no parcial. Sí. Faltaba mencionar para la indulgencia plenaria, la asistencia a un ejercicio espiritual, al menos durante 3 días completos, ¿no? Y, sea, rezando el Padre Nuestro, la Ave María y el Gloria por las intenciones del Papa, en estado de gracia y habiendo comulgado, ¿verdad? Así es. O también, también que es muy interesante, para la plenaria, la visita de alguna de las 4 basílicas patriarcales de Roma, recitando el Padre Nuestro y un credo, en la fiesta del titular, o el domingo de la fiesta de precepto, o el día que elija el fiel una vez al año. Quiere decir que si asisten a alguna de las basílicas de Roma, rezando un Padre Nuestro y un credo, ¿verdad? Y por las intenciones del Papa, entonces también además pues obtienen la indulgencia plenaria en este caso, ¿no? Sí, también la visita a un santuario mariano, que normalmente pues hay varios, ¿no? En donde vivamos.
Generalmente hay santuarios marianos que visitándolos también se gana indulgencia plenaria. ¿Y cómo lo harían? Haz de cuenta. Vamos a pasar a la Basílica de Guadalupe, que no, la que nosotros tenemos aquí en México. Vas a la Basílica de Guadalupe y ¿qué tendrían que hacer nuestros es nada más, ya la obra indulgenciada es visitar la Basílica de Guadalupe, pero con la intención de ganar la indulgencia plenaria, ¿no? Y cumpliendo los requisitos. O sea, vamos a la Basílica con la intención de ganar la indulgencia plenaria y vamos a rezar por el Papa, el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, estar confesados o confesarse pues en 8 días antes, 8 días después, tener rechazo al pecado. Ahí mismo le podemos decir a Dios que nos ayude a rechazarlo, al Inmaculado Corazón, que nos ayude, que nos dé su pureza para rechazar siempre el pecado. También la comunión, que podría ser en la basílica o podría ser en otro lado, no necesariamente, pero la comunión sacramental. Y ya con eso, alcanzamos la indulgencia plenaria. Claro, sí, porque fíjate, como tú decías, ¿no? Esas indulgencias parciales, ¿no? Que decías de estar acordándose del Señor todos los días y todo. Tú dirías, oye, Señor, mira, todas las oraciones que haga hoy, pues que se me tomen como indulgencia parcial para que se apliquen a las almas del purgatorio, por ejemplo, ¿así lo dirías? Sí, así es, y ya no hay que estar diciéndolo todo el día. Hacemos algo ofreciéndolo por las almas del purgatorio, porque luego se nos olvida con lo cotidiano y con lo que tenemos que hacer, pero cuando menos nos acordamos de eso por la mañana y lo ofrecemos, pues nos vale durante todo el día. Ah, bueno, entonces podríamos decir, ay Señor, pues todas las oraciones que haga el día de hoy, todo lo que haga el día de hoy lo ofrezco por las almas del purgatorio y también lo ofrezco para que se me tome como indulgencia parcial y rezas el Padre Nuestro, la Ave María y el Gloria por las intenciones del Santo Padre, ¿no? Y además tendrías que hacer la comunión. No, de hecho para las indulgencias parciales no se requiere ni siquiera el rezo por el Papa, es solamente hacerlas y ya. Y tenerla, ofrecerlas, ¿no? Eso sí, decir, bueno, ofrezco todas las oraciones que haga hoy. Ofrecerlas por las almas del purgatorio y por supuesto estar en gracia, Adriana. Si no estamos en gracia, la vida espiritual está muerta, entonces no hay fruto. Por eso es indispensable el estado de gracia. Sí, el estado de gracia es, pues ahora sí que es como se derrama del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar eso. Entonces, en las indulgencias parciales, basta con que ellos hagan las oraciones, por ejemplo, las que tú nos compartiste, de estarse acordando del Señor, pero desde la mañana decir, bueno, Señor, todas las oraciones que haga el día de hoy, todo lo que haga el día de hoy lo ofrezco por las almas del purgatorio, y con la intención de, con las oraciones que yo haga, de acordarme de ti, o oraciones pequeñas, gane la indulgencia parcial, y de una vez te pido que se aplique por las almas del purgatorio, ¿verdad? Así es. Sí, porque, por ejemplo, aquí yo tengo algunas para que ganar la indulgencia parcial, ¿no? Como sería el hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Sí, y hacerlo devotamente, ¿no? Por ejemplo, rezar el credo y puedes recitarse indistintamente, o sea, ya sea el credo de los apóstoles o el o el de Niceno Constantinopolitano. Sí, exactamente. El que se reza en la Santa Misa, o como tú decías, el Te Deum, ¿verdad? Ese también, o el Adoro te devote, Adoro te devote también, te adoro con devoción, o el Tantum Ergo que tú decías, o como tú decías, la comunión espiritual, ¿verdad? O a Jesús crucificado, miradme, oh mi amado y buen Jesús, cuando se reza después de comulgar delante de un crucifijo, ¿no? Entonces, delante del crucifijo podremos decir, miradme, oh mi amado y buen Jesús, por ejemplo, ¿no? Esa oración en especial que estás mencionando gana indulgencia plenaria todos los viernes de Cuaresma, pero no durante todo el año. Son todos los viernes de Cuaresma. Por eso no lo comenté como las obras que se pueden hacer todos los días, porque esas están reservadas a los viernes de Cuaresma. Fíjate que yo sí la tengo contemplada como para ganarla, como parcial nada más. Como parcial sí, como parcial sí. No, yo ahorita nomás estoy comentando las parciales, pero fíjate que qué bueno, porque mira, como parcial podría decirlo todos los días, miradme, oh mi amado y buen Jesús, frente a un crucifijo, pero ya para ganar la plenaria, como tú dices nada más, el Viernes Santo,
Los viernes de Cuaresma. Ah, perdón, los viernes de Cuaresma. Los viernes de Sí, Cuaresma. así es. Ya ves que la iglesia nos da tantos caminos, tantos modos para que todos lo usemos, para que esto caiga, ¿no? en nuestro favor como bendiciones, tanto a los vivos como a los muertos, en esta comunidad de los Claro, santos tan hermosa en la que vivimos, ¿no? sí, Que claro. aquí les quiero nada más leer porque está muy bonito lo que dice la Iglesia Católica, el Ujú. Catecismo de la Iglesia Católica en su punto 955, que esta comunión de los santos es la unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, que de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Entonces, pues estas bendiciones se están derramando a través de nosotros hacia las almas del purgatorio también, ¿no? Qué hermoso, fíjate, porque así como tú, yo lo único que estaba haciendo es un pequeño recuento, ¿no? De lo que nos has platicado, ¿no? Que de las Sí, oraciones que puedes ganar una indulgencia parcial, ¿no? Como el Angelus, el Regina Corelli, la Magnificat, el Memoriale, el Rosario. Bueno, el Rosario es como lo comentamos en comunidad, o simplemente el Requiem, que este a mí me gusta mucho y lo puedes estar repitiendo todos los días, de rezar por las ánimas de purgatorio. Señor, dales el eterno descanso y luz caparillo, la luz perpetua, descansen en paz, así sea este es sí, bellísimo, lo puedes estar repitiendo pues en el tráfico, por las almas del purgatorio, así Señor, dales así el es. eterno descanso, ¿no? Por ejemplo, nada más estás en el tráfico y dices, por las almas del purgatorio, Señor, dales el eterno descanso, luz caparillo, la luz perpetua, descansen en paz, así sea. O sí, haciendo actos de fe, de esperanza, de caridad, con contrición, ¿no? Y diciendo que los aplicas, como tú decías, por las almas del purgatorio. ¿Qué más nos puedes compartir pues para ayudar a las almas del purgatorio? Que todo esto que nos has dicho es una riqueza grandísima. Sí, y yo, bueno, quiero nada más comentarles algo que nos dice María Sima, la vidente de las almas del purgatorio, acerca de la Santa Misa, porque eso es lo que más piden las almas del purgatorio. Y aquí se comenta en el libro que ella tiene, le preguntan, es una pregunta, usted afirma que las ánimas necesitan de nosotros misas. ¿Por qué piden misas? Y más que otra cosa es lo que piden, ¿no? Y dice María Sima, porque en cada misa se renuevan los sufrimientos de Cristo y su muerte en la cruz. En cada misa Él ora de nuevo por nosotros y con nosotros y se ofrece al Padre por nosotros. El Padre Pío, que vivió frecuentemente la pasión de Cristo durante la Santa Misa, decía que el mundo podría existir más fácilmente sin el sol que sin la Santa Misa. Esta observación nos debería hacer pensar mucho y es, a mi parecer, profética. Yendo a misa nos unimos a Jesús para salvar al mundo de la destrucción y yendo a Jesús nos salvamos a nosotros mismos. La misa es la oración más grande, el evento más grande del mundo, tan misterioso pero tan pequeño y humilde a la vez. Al ofrecer la misa a las ánimas, las ayudamos de innumerables maneras, las cuales entenderemos completamente solo en el paraíso cuando estemos todos unidos junto a Jesús. Entonces también pues, acordarnos de las almas en cada misa que oigamos, porque sobre todo durante la consagración, es lo que, bueno, comentan diferentes santos, que es donde más se liberan almas del purgatorio. Claro, es bellísimo todo lo que nos has compartido. Pues realmente, si nos podrías volver a comentar, rectificar la diferencia entre la indulgencia plenaria y la parcial, para que nuestros escuchas les quede bien claro. Sí, claro, claro. La indulgencia plenaria lo que hace es aplicar los méritos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo a un alma. Y entonces queda esta alma completamente libre de la pena que debió o que debe la justicia divina por sus pecados. O sea, repara todo, se aplica en un momento dado y queda esa alma libre de todo pecado, pagado sus deudas y entonces puede acceder al cielo.
porque ya le aplicamos los méritos de Cristo a esa alma. Esa es la indulgencia plenaria. Y la indulgencia parcial, entonces se repara parte, no todo, todavía queda purificando estas penas, ¿no? Y esa es la diferencia. Una es total, ayudamos al alma a salir del purgatorio de una vez, y la otra, pues se alivia el alma. ¿Hay algo más que nos quieras comentar? Pues realmente invitarlos a todos a hermanarnos con esta iglesia purgante que tanto nos necesita en realidad, aprovechar el tesoro de las indulgencias que Cristo nos ofrece. Y es una obra, ahorita que el Papa está haciendo este año de la misericordia, no hay que olvidarnos que el rogar por vivos y difuntos es una obra de misericordia espiritual que también nos pide el Papa, ¿no? Que ahora en especial recordemos la misericordia de Cristo. Y que más que a favor de los más pobres entre los pobres, que son las almas del purgatorio, porque ellas ya no pueden hacer nada por sí mismas y todo lo necesitan de nosotros. Claro, y podemos también ofrecer, como tú decías, las obras tanto corporales como espirituales, ¿no? Y obras de caridad que podamos, y todo ofrecido por las almas del purgatorio, y también en reparación de nuestros pecados, para que vayamos nosotros ayudando al cuerpo místico de Cristo a purificarnos, porque todos necesitamos mucha purificación, tanto nosotros los vivos como los difuntos, y realmente no sabemos de esto y no hacemos nada por remediarlo en esta tierra. En realidad, ¿no? Y una vez oí que un sacerdote decía algo en lo que nunca había yo pensado, y decía que el cuarto mandamiento, honrar a nuestros padres, es durante nuestra vida, no durante la vida de nuestros padres. Entonces, si mis papás o mis abuelos ya fallecieron, me toca a mí honrarlos rezando por ellos toda mi vida, no su vida. Entonces, pues eso también hay que tener en cuenta, que es parte de los mandamientos y parte del honrar a nuestros padres y a nuestros antepasados, el acordarnos de ellos y rezar por ellos. Claro, porque hay que estar orgullosos de nuestros antepasados, de las cosas buenas que nos heredaron y sobre todo las cosas espirituales, y amarlos. Y si tú piensas que estás resentido porque algún antepasado tuyo hizo algo, es el momento de perdonarlo. Y la mejor forma es empezar a rezar por ellos, ofrecer todo lo que hemos platicado en este programa, indulgencias, obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, sacrificios, penitencias, porque ellos van a estar siempre rezando por nosotros, porque Dios nos los va a tomar en cuenta, porque el mayor acto de amor es pensar en un prójimo antes de por ti. Entonces hay que ayudar a las almas del purgatorio, como nos dice Marisol, con las indulgencias, con los sacrificios, las penitencias, ofreciéndolo todo, ¿no? Como tú decías, podemos decir en la mañana, yo ofrezco todo lo que voy a hacer en el día y haya hecho en el día, en reparación de los pecados de las almas del purgatorio, de mis antepasados, familiares y difuntos que están en el purgatorio, y también en reparación de mis pecados. Y simplemente ya todo lo que estás haciendo en el día va a ser así. Y como nos decía Marisol, todas las oraciones que haga Señor el día de hoy, que tenga indulgencia parcial, pues todas desde ahorita las ofrezco por las almas del purgatorio, Señor, todo lo del día, por ejemplo, ¿no? Y así buscar las indulgencias plenarias que hemos comentado en este programa. Y pues bueno, repítenos tu correo, ¿no? Para que si tienen una duda te escriban. Con mucho gusto. Marisol-Trejo@hotmail.com. Pues amigos, ha sido un gusto estar contigo, Marisol. Gracias por estar aquí en el programa con nosotros, por tu apostolado. Tienes un folleto que incluso tú se los puedes mandar por mail, ¿no? A nuestros amigos. Sí, así es. Y encantada, gracias por invitarme. Sí. Manejo un tríptico que lo puedo enviar al que lo solicite, y que en realidad el responsable, cuando dice responsable, solo tiene una línea, porque si alguien quiere hacer este apostolado en su parroquia, en su comunidad, en su ciudad,
pues para que aprovechen el tríptico y lo impriman y lo den a conocer, y pues cada quien pueda ser responsable de un grupito que rece por las almas. Fíjate qué bonito que ustedes puedan hacer su apostolado en su propia ciudad y país, y entonces todos podamos estar unidos en un cuerpo místico, ayudando a nuestro ejército, y vayamos formando nuestro ejército de almas del purgatorio que van a estar intercediendo por nosotros y nosotros por ellos. Qué hermoso este cuerpo místico, esta comunión de los santos, este regalo que nos ha dado la Santa Iglesia Católica. Muy hermoso, así es. Pues muy hermoso. Entonces, amigos, pues bueno, gracias por haber estado en el programa. Les recordamos que aquí en Mundo Católico podemos hacerle su programa, podemos ir a tu evento, podemos hacer todo lo que tú necesites, podemos hacerte tu grabación, tus discos, podemos llevarte la administración de todas tus páginas, tu apostolado, ir a tu evento, grabarlo, y estamos a tus órdenes en el 67250428. Y también no te olvides que tenemos el Congreso de los Cristianos Perseguidos el 2 de octubre de 9 a 6 de la tarde en el Museo Sumaya, que está en Cervantes Saavedra 303, de 9 a 6, y la adoración en la Basílica de Guadalupe ese mismo día a las 9 de la noche. Y puedes inscribirte en www.conloscristianosperseguidos.mx. Amigos, ha sido todo por hoy. Los queremos mucho. Gracias, Marisol. Empecemos todos a ofrecer indulgencias plenarias. Ganamos una diario por las almas del purgatorio. Empezamos hoy a ganarla. Gracias por estar con nosotros. Los queremos mucho. Adiós. ¿Qué pasaría si hoy tuvieras un encuentro con Dios? ¿Tendrías algo que ofrecerle? ¿O tendrías una deuda espiritual muy grande que pagar? Escúchame, para que juntos aprendamos a cómo evitar esa deuda y llegar a la vida eterna con amor. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Escucha a Adriana Cinta todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, hora del Centro de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.